Damos la bienvenida a todos los hermanos y las personas que se conectan una vez más a esta reunión. Estas charlas pretenden el que nosotros podamos recibir luz y revelación respecto de la obra preciosa de nuestro Padre a nuestro favor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se ha convertido ciertamente en nuestra vida y quien tiene que convertirse en nuestro todo. La Escritura nos dice que Cristo debe llegar a ser el todo y en todos. Y es que realmente la respuesta de nuestro Padre precioso para todos y cada uno de nosotros no ha sido el darnos una religión, o no es el poner sobre nosotros una ley exterior que de alguna manera determine qué es lo que nosotros debemos hacer o no debemos hacer, sino por sobre todo el Señor lo que nos ha dado es una nueva naturaleza, una nueva vida. Y esa nueva vida, esa nueva naturaleza es tocante a su amado Hijo Jesucristo, quien efectivamente es la razón por la cual todos nosotros somos aceptados por Dios. No hay ninguna razón por la cual nosotros fuera de Jesucristo seamos aceptos delante de Dios. No hay ningún mérito personal, no hay nada en absoluto que haga que efectivamente Dios nos acepte, sino solamente por la obra preciosa de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso que predicamos a Cristo, porque lo que Dios nos ha dado básicamente es su propia vida, la cual puso en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la cual nos es impartida a todos y cada uno de nosotros en este tiempo por medio de su Espíritu Santo. El propósito central de nuestro Padre no es que tengamos cosas simplemente, sino es que tengamos la vida de Él, que es la vida que nos va a acompañar a nosotros por toda la eternidad. La vida de Cristo, que es la vida que nos fue legada el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Esta es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Y esta vida preciosa de Cristo, que efectivamente nos permite el que podamos ir contactando, reconociendo, entendiendo, recibiendo en revelación, ¿verdad? Toda la obra que Dios ha hecho por nosotros para la eternidad. Esta vida es la que nos va a acompañar a nosotros por los siglos de los siglos. Ya no es la vida adámica o anímica que nosotros todavía tenemos, sino es la vida espiritual que afecta a todo nuestro ser. Esa vida y ese contacto que perdimos con Dios. No olvidemos que desde la perspectiva de nuestro Padre, la vida es una persona, la vida es Cristo. De hecho, Cristo mismo dijo, cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Que yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. La vida es una persona. Y si nosotros no tenemos a Cristo morando todavía en nuestro corazón, pues no tenemos la vida. Y cuando tenemos ya a Cristo morando en nuestro corazón, ahora es necesario que nosotros echemos mano de esa vida eterna. Es necesario que nosotros toquemos permanentemente esa vida para que podamos recibir la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestra alma. La Escritura habla de algo maravilloso y es la salvación de nuestras almas, ya que nosotros hemos recibido la vida de Cristo en nuestro espíritu y en nuestro espíritu tenemos todo lo que Cristo es. Ahora sí resta efectivamente que nuestra alma sea salvada, que nuestra alma sea transformada. Y esa transformación arranca desde nuestra mente. Y por eso la Escritura dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, es cuánto nosotros conocemos de la vida que el Señor ha implantado en nosotros, la vida de Cristo, la vida Zoe, cuánto conocemos de esa vida, lo que va a generar efectivamente una transformación dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero no es solamente el conocimiento intelectual, como ya lo hemos visto, sino es que este conocimiento íntimo que tiene que ver con el hecho de que tanto el Padre como el Hijo son uno y ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere que nosotros nos unamos y seamos uno efectivamente con el Padre. Ese es el propósito central de Dios, que nosotros seamos uno con Cristo, seamos uno con Dios, ¿verdad? Y ahora estamos en este camino en el cual efectivamente
ya tenemos la vida nueva de Jesucristo, pero sin embargo tenemos una mente que aún no ha sido renovada. Y estamos en este proceso de renovación, de entender las cosas desde el Espíritu, para que podamos recibir todo aquello que nos corresponde por gracia, todo aquello que definitivamente es nuestro por la gracia de Dios y por efectivamente la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro favor. Nos estamos acercando al final de un nuevo año. Ahora nosotros vemos que el tiempo se nos va ciertamente muy rápido. Y qué importante, ¿verdad?, que es siempre un fin de año, ¿verdad?, y un comienzo de uno nuevo para entendernos dentro de esta realidad espiritual que el Señor nos ha regalado. Es decir, los seres humanos, cómo nosotros deberíamos evaluarnos cada año, normalmente en las empresas, en los negocios o en las vidas particulares. Muchas veces evaluamos, ¿verdad?, nuestro desempeño en función de las cosas que nosotros hayamos podido conseguir, metas, objetivos que nos hayamos trazado de carácter financiero, de carácter profesional, de carácter familiar, etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, en el ámbito del Cristo que nos habita, en el ámbito de la vida divina que nosotros tenemos, nuestra evaluación definitiva viene desde la perspectiva de cuánto de la vida que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros hemos podido tocar durante este tiempo. Cuánto del conocimiento del Cristo que nos habita realmente nosotros hemos podido absorber durante este tiempo en nuestra vida y en nuestra propia alma. Cuánto de la vida de Cristo se está expresando y manifestando a través de nosotros. Yo creo que este es el punto de evaluación, es cuánto más de Cristo hay en mí. No olvidemos que esta palabra maravillosa que la Escritura nos muestra, santificación. La santificación no es más que cuánto más de Cristo efectivamente hoy está visto a través mío. No solamente cuánto yo conozco de Cristo, ¿verdad? O cuánto sé más de Él, sino cuánto de esa vida efectivamente va convirtiéndose en una experiencia, ¿verdad?, dentro de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo ven las personas en nosotros? Es evidente que si alguien debe dar testimonio, ¿verdad?, de quiénes nosotros efectivamente somos, quiénes decimos que somos o decimos decir somos, es importante que la gente muchas veces también pueda en algún sentido evaluar cuánto de esa vida hay en nosotros. ¿Y cómo se evalúa eso? Pues tocante al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad y a todas las virtudes de Cristo que están dentro de todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que en la medida en que efectivamente nosotros tocamos la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, esa vida maravillosa es la vida que se va a ir reproduciendo dentro de todos. Hemos dicho que efectivamente tenemos un enemigo para que esto no suceda. Y más allá de Satanás y más allá de las huestes espirituales de maldad que actúan, el enemigo principal que nosotros tenemos y lo hemos identificado efectivamente es nuestro propio yo, es nuestra carne, es nuestro ego, es la vida del alma, ¿verdad? No olvidemos que tenemos la vida psique, que es la vida del alma, y la vida del alma es una vida poderosa, es una vida que de alguna manera ha aprendido a actuar generalmente independiente de Dios, piensa independiente de Dios, desea independiente de Dios y efectivamente decide también independiente de Dios. Esa vida es una vida apartada de Dios y es una vida que tiene una cierta autonomía. Y digo cierta autonomía porque Dios ha permitido que tenga una autonomía, pero como bien dijo el Señor, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nuestra vida anímica, nuestra vida psique, nuestra vida psicológica, ¿verdad?, necesita efectivamente de la influencia directa de la vida Zoe, de la vida de Cristo, para que agarre sentido y tenga propósito. De lo contrario, es imposible que nuestra vida pueda tener propósito, porque nosotros generalmente en nuestra vida natural
lo que vamos a intentar, ¿verdad?, es siempre estar detrás de aquellas cosas que de alguna manera en términos exteriores nos dan satisfacción, nos dan tranquilidad y nos dan seguridad. De allí que cuando efectivamente nosotros estamos pasando por pruebas y tribulaciones, y de ahí que es tan importante que estas circunstancias también tengamos que vivir, porque allí es donde verdaderamente vamos a ver en dónde está puesta nuestra confianza, porque nuestra confianza en el hombre adámico normalmente está puesta en las cosas exteriores, llámese las cosas del cuerpo, llámese las cosas del alma. Pero sin embargo, ¿verdad? El Señor nos ha dado el Espíritu como nuestra nueva vida. Esta es la vida que efectivamente tiene que gobernar nuestra alma. Esta es la vida que tiene que gobernar nuestro cuerpo. El propósito y el diseño de Dios para el ser humano fue que el hombre sea un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero en este orden, espíritu, alma y cuerpo. De tal manera de que el espíritu sea, ¿verdad?, como el señor de la casa. El alma se convierta en una suerte del mayordomo del Señor y el cuerpo sea el sirviente del Señor. Pero lamentablemente, ¿verdad?, con la caída del ser humano y del hombre, efectivamente el hombre llegó a ser un alma viviente, ya no es el espíritu vivificante que por supuesto tenemos ahora, un alma viviente, y esta alma es un alma que quiere gobernar las cosas, a veces el cuerpo quiere gobernar, porque el alma lo que hace básicamente de alguna manera es proveer o decidir o anhelar todas las cosas y las necesidades que el cuerpo tiene, y ahí es donde se invierte absolutamente el diseño de Dios para nuestra propia vida. Pero qué importante es que la gente conozca que cuando efectivamente el Señor nos ha dado una vida espiritual, la vida del Espíritu, y esa vida, ¿verdad?, es gobernada, o mejor dicho, nuestra alma es gobernada por esa vida, ¿verdad? Ahí es que comenzamos efectivamente a recibir todos los beneficios de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que creo que es maravilloso el que siempre estemos nosotros rondando nuestra perspectiva, ¿verdad?, en términos de evaluación, no necesariamente como el mundo lo hace en función de cuánto nosotros en términos externos hemos prosperado, sino cuánto nosotros en términos interiores hemos prosperado, cuánto de la vida de Cristo efectivamente hemos podido tocar en este año. En capítulo 8 de Romanos, en el versículo 32, el Señor nos dice algo maravilloso que nos quiere recordar. Y dice que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Él ahí hace, ¿verdad?, una interrogación maravillosa, divina. Dice, ¿cómo entonces no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, en el arranque de nuestra evaluación de cuánto efectivamente conocemos más del Cristo que mora en nosotros y cuánto hemos sido capaces nosotros de tocar esa vida permanente y continuamente durante este año. Ya lo que hicimos o dejamos de hacer, pues ya queda en el pasado. Lo importante ahora, ¿verdad?, es que nosotros jamás olvidemos esta obra preciosa que el Señor hizo a nuestro favor. Y el Señor nos recuerda que Él ni siquiera escatimó a su propio Hijo por todos nosotros. Esto ya es tocante a nuestro futuro. Evidentemente esto está en el presente eterno de Dios. Pero sin embargo, ya en el futuro, tomando en cuenta que este año que ha transcurrido, pues ya nosotros, más allá de que hayamos crecido o no, ya no cuenta. Lo que cuenta desde ahora en adelante es cuánto efectivamente en el tiempo que todavía el Señor permita que estemos en este cuerpo, cuánto nosotros vamos a ser capaces de poder tocar esta vida preciosa que el Señor nos ha dado. Si Él no escatimó, dice la Escritura, ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, ¿cómo nosotros arrancamos un nuevo año?
¿Cómo arrancamos una nueva perspectiva? Sabiendo que efectivamente con Cristo Jesús somos más que vencedores. Sabiendo que hoy, ¿verdad? El Señor dice que si Él efectivamente no escatimó por ti, por mí, por todos nosotros, por la humanidad, ni siquiera a su propio Hijo, la pregunta es, ¿cómo, verdad? Si Él efectivamente fue capaz de entregar lo más valioso para Él, la vida de su propio Hijo, por nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? Lo cual implica que la vida que el Señor ha depositado en nuestro corazón, hermanos, es una vida que incluye todo lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar las circunstancias de nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero. Es maravilloso saber que efectivamente el Señor nos ha colmado, ¿verdad?, de todas las cosas de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para que nosotros efectivamente podamos usufructuar de ellas, para que nosotros podamos beneficiarnos de ellas, en la medida, por supuesto, en que nosotros echemos mano de las cosas que ahora nos pertenecen. ¿Qué cosas son las que nos pertenecen? Más allá de las cosas humanas, ¿verdad? Pues nosotros tenemos todos de alguna manera seguramente algún tipo de bienes, pero todos nuestros bienes sabemos, hermanos, que el momento en que vayamos a nuestra tumba dejan de ser nuestros, no nos van a poder acompañar. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo aquello por lo cual tú luchaste, todo aquello que anhelaste, todo aquello que estimaste efectivamente como algo precioso en tu vida, cualquier cosa que no sea Cristo, definitivamente no nos vamos a poder llevar, ¿verdad? Lo único que efectivamente nos va a acompañar a nosotros desde ahora por la eternidad es la vida preciosa que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso importante que nosotros, ¿verdad?, comencemos a descubrir desde ahora todas las cosas que le pertenecen a Cristo, porque el Señor nos dice claramente que Él nos ha dado también juntamente con su amado Hijo Jesucristo todas sus cosas. Ahora, evidentemente a veces nosotros inmediatamente pensamos en las cosas materiales y pensamos en que las circunstancias externas siempre van a ser favorables, nunca vamos a tener vientos de problemas ni de tribulaciones. No, no se está refiriendo a eso. Se refiere a que el Señor nos ha dado la vida que, ¿verdad?, vence cualquier circunstancia, cualquier situación, ¿verdad? Y que nos ha dado todo lo necesario en esta vida para que efectivamente podamos, en la medida en que conocemos o en el que crecemos en el conocimiento de esa vida, podamos efectivamente ir ejerciendo el derecho que tenemos de hacer nuestras todas las cosas de Cristo, porque finalmente nosotros hemos sido unidos a Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, pues por ejemplo, mi mano, que es miembro de mi cuerpo, ¿verdad? Mi mano es tan dueña de todo lo que yo tengo como lo es mi otra mano, o como lo es mi pie, o como lo es mi oreja, o como lo son mis ojos, o como es mi boca, porque todos son parte de mí mismo. Entonces, yo soy dueño de tal cantidad de patrimonio, mi mano, mis ojos y cada órgano de mi ser es exactamente dueño de lo que yo soy, porque finalmente todos los miembros unidos hacemos una persona. Asimismo en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido unidos a Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que es de Cristo ahora nos pertenece. Imagínate este regalo precioso y maravilloso. Tal vez muy lejano para que nuestra mente natural siquiera pueda entender esta realidad. Porque todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que en Dios no hay carencia. En Dios no hay enfermedad, en Dios no hay limitación, en Dios no hay pobreza, en Dios no hay dolor, en Dios no hay nada. ¿Por qué? Porque Él es todo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es todo efectivamente, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, y Él es la sustancia realmente de todas las cosas. Entonces la palabra nos dice aquí, y esto tocante a este año que se nos viene, porque es un año, por supuesto, como este seguramente, en el que vamos a tener momentos agradables, por los cuales agradamos a Dios, y vamos a tener momentos difíciles, por los cuales también agradecemos a Dios, ¿verdad? Es decir, el apóstol nos mostró algo maravilloso, el apóstol Pablo, en su experiencia, y él decía que él ha aprendido, ¿verdad?, a vivir en escasez
y él ha aprendido a tener abundancia. Esto es algo que se aprende, ¿verdad?, de la vida que efectivamente el Señor ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. La naturaleza de esa vida nos va enseñando, ¿verdad?, a saber vivir humildemente cuando las circunstancias y las situaciones así lo ameriten, pero también esa misma vida y naturaleza nos enseña a saber tener abundancia. Es decir, la vida que nosotros tenemos internamente no está guiada, ¿verdad?, por el teatro de las circunstancias en las cuales nosotros de alguna manera nos estamos desempeñando, las circunstancias que estamos viviendo, sino que esa vida que está anclada directamente a la vida de Dios, ¿verdad?, es sostenida por todo lo que Dios es. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:3, tocante a este versículo que acabamos de comentar, nos aclara un poco más, ¿verdad?, esta perspectiva de que cómo, ¿verdad?, si Dios nos entregó a su amado Hijo, cómo juntamente con Él no nos dará todas las cosas. Y el apóstol aclara y dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjate, aquí habla de la vida Zoe, todas las cosas que pertenecen a la vida, al Zoe de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, la vida de Dios y la piedad están siempre ligadas, porque la vida de Cristo genera una vida piadosa, una vida, ¿verdad?, que definitivamente es una vida que efectivamente se cosecha solamente, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo siembra la vida de su amado Hijo Jesucristo dentro de todos y cada uno de nosotros en nuestra alma. Como todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe, todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe nos han sido dadas. Es decir, esto es lo que tú y yo tenemos en este almacén espiritual divino, ¿verdad?, que efectivamente está alojado en nuestro espíritu. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Con esa vida y con todo lo que a Él le pertenece, es que contamos para poder enfrentar los años que definitivamente tenemos por delante. Seguramente todos nosotros tenemos desafíos, todos nosotros tenemos circunstancias todavía en nuestra carne que vamos a tener que enfrentar. Pero vamos a ir confiados a ellas porque efectivamente el Señor ya colocó todo lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Mientras el Señor quiera mantenernos en este mundo, Él va a ser nuestro sostén. Él va a ser nuestra provisión. Él va a ser nuestra vida. Él va a ser nuestra sanidad. Él va a ser nuestra economía. Él va a ser nuestra relación con los demás. Él va a ser la estabilidad que nosotros necesitamos para que en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida social, en nuestra vida de trabajo, efectivamente podamos salir airosos. Porque nosotros tenemos la vida que efectivamente es más que cualquier circunstancia o situación que nosotros tengamos que enfrentar. Entonces, el Señor nos ha dado esta vida para que nosotros echemos mano de esta vida. El apóstol Pedro nos decía que debemos echar mano de la vida eterna. Y echar mano de la vida eterna es echar mano de esta vida Zoe y echar mano de esta provisión divina que efectivamente ha sido depositada para todos nosotros en nuestro espíritu. Así que, evidentemente, no podemos arrancar nosotros una nueva jornada sin entender y comprender que si Dios nos dio a su amado Hijo Jesucristo y nos dio la vida de Él depositada en nosotros, ahora lo que amerita es que nosotros efectivamente no descuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos dio, no descuidemos esta vida preciosa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros y que podamos echar mano de esta vida eterna. Mira lo que dice aquí el apóstol, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas. No te olvides que esto es algo pasado, esto es algo que ya aconteció, esto es algo que ya sucedió. Nosotros
realmente no deberíamos pedirle nada a Dios porque en esa vida nos ha sido todo dado. El Señor siempre nos respondería, pero mira, anda segunda de Pedro 1:3, como en este caso, y mira que yo ya he dado todas las cosas en Cristo Jesús. Yo ya he dado todas las cosas en esa vida que efectivamente he instalado en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que resta? Dice que esto nos ha sido dado a nosotros mediante el conocimiento de aquel, es decir, mediante el conocimiento del Cristo, mediante el conocimiento de la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nosotros desconocemos al Cristo que está en nosotros, si nosotros desconocemos al Salvador que efectivamente está morando en nuestro espíritu, si nosotros desconocemos, ¿verdad?, que el Espíritu es del Señor y que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, entonces vamos a estar de alguna manera descuidados, vamos a estar desorientados y mal ubicados respecto de dónde poner nuestra mirada. Nuestra mirada no puede estar puesta en la escasez, en el problema, en la dificultad, en la solución, sino que nuestra mente debe estar puesta en la vida que efectivamente nos ha sido dada, que incluye todas aquellas cosas. Y es la vida que Cristo efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. La Escritura dice que es mediante el conocimiento de aquel. Ahí es donde efectivamente viene la pregunta que hacía en un principio. ¿Cuánto del conocimiento de Cristo, cuánto del conocimiento de aquel efectivamente nosotros podemos decir que hemos podido en este año tocar? De esto se trata efectivamente, hermanos, el que nuestra vida vaya madurando mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esto es lo que tú y yo necesitamos conocer. Aquí no necesitamos conocer más que efectivamente la vida que el Señor ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque en el momento en que efectivamente ese conocimiento va abundando, va madurando, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es una manera de cómo efectivamente nosotros vamos a irnos transformando a la imagen de quién somos. Nosotros nos vamos conformando a Cristo en la medida en que efectivamente nuestro conocimiento de Él es más claro y es más sólido. Ahora, esto sí que requiere de un compromiso de nuestra parte, porque este conocimiento no es que nos viene de súbito. Por supuesto que requiere una revelación por parte del Espíritu, pero sí requiere también de que nosotros nos enfoquemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, nosotros tenemos efectivamente que, entendiendo que el Señor ya ha puesto la solución en nuestro espíritu para todas nuestras circunstancias, para esta vida y para la futura, ahora lo que resta es que nosotros efectivamente tengamos el conocimiento de aquel que nos llama. Porque si no tenemos ese conocimiento, hermanos, meramente vamos a estar enfrascados en un ambiente religioso, pero no vamos a recibir los beneficios, porque estar enfrascado en un ambiente religioso no es más que mantener una relación con Dios que efectivamente está muchas veces centrada en mis propios méritos, en el cumplimiento y en la obediencia de los mandamientos, y a la espera de que el Señor efectivamente pague mi propia justicia. Es decir, me devuelva, ¿verdad?, lo bien que yo me estoy portando, me devuelva lo bien que yo hago, ¿verdad?, en función de mis propios méritos, lo cual todos nosotros sabemos, hermanos, que no va a suceder, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si efectivamente la vida, ¿verdad?, que el Señor me dio, Él nos dio, entregó a todos a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad?, por amor de Él mismo, ¿verdad?, porque Él se colocó a sí mismo dentro de nosotros. Realmente a quien ama el Señor dentro de cada uno de nosotros, hermanos, es al nuevo hombre, al Cristo que el Señor depositó en su corazón. El apóstol Pablo, no olvidemos, decía, porque ya no vivo yo. Es decir, el apóstol se eliminó, entendió que había sido eliminado de la ecuación.
porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que realmente ahora estaba en Pablo ya no era Pablo. Y por eso es que Pablo sabía que Dios lo amaba, porque la vida que ahora Pablo ostentaba no era el viejo Pablo que fue crucificado juntamente con Cristo, y el viejo Pablo del cual Pablo mismo decía que todos los días llevo en mi cuerpo la muerte de Cristo, es decir, todos los días llevo en mi cuerpo la muerte de Pablo, todos los días llevo en mi cuerpo la muerte de Ricardo. Cada uno debería efectivamente decir lo mismo que Pablo. Es necesario que nuestro viejo hombre sea colocado en el lugar adecuado. ¿En dónde es? ¿O cuál es el lugar adecuado de nuestro viejo hombre? Pues la cruz y la tumba. Ese es el lugar adecuado para nuestro yo, para nuestro ego y para nuestro viejo hombre. Es la cruz y la tumba. ¿Por qué? Porque este viejo hombre, porque esta vida anímica, esta vida adámica que emana del alma, que emana de un alma no sometida, ¿verdad?, al Señor, que ama de un alma que no está gobernada por Dios, es una vida propia, es una vida que podría ser inclusive muy altruista y muy piadosa, entre comillas, porque no hay piedad fuera de Cristo. Esa vida efectivamente quiere seguir existiendo. Esa vida no quiere morir. Esa vida quiere tener preeminencia aún en su propia salvación. Esa vida quiere participar en la salvación. Pero la Escritura nos dice, ¿verdad?, que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. La sangre y la carne no podrán, ¿verdad?, efectivamente recibir los beneficios de la vida de Cristo. Hablamos de, efectivamente, la carne en términos negativos, es decir, el viejo yo o el viejo hombre o el hombre adámico que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que es por el conocimiento de Cristo, de la vida que ha sido colocada en nosotros, que vamos nosotros a poder recibir todas las cosas que pertenecen a la vida, al Zoe de Dios. Si no conocemos al Cristo que está en nosotros, pues mal podríamos hacer nuestro lo que a Él le corresponde, porque ni siquiera lo entenderíamos. Y es tan importante por esto nuestro compromiso. Lo que se hizo en este año hecho está, lo que se haga en el próximo año. ¿Cuánto de esa vida efectivamente yo voy a comprometerme a conocer más dentro de mí? Es evidente que lo único que el Espíritu espera dentro de cada uno de nosotros es que tengamos hambre y sed de justicia, hambre y sed de Cristo, hambre y sed de esa vida. Si nosotros no estamos tan interesados en esa vida y esa vida se convierte para nosotros simple y sencillamente en una enseñanza intelectual, en una doctrina, ¿verdad?, en un mensaje, entonces, hermanos, no estamos recibiendo la vida. El Señor no dijo que Él ha venido a darnos un mensaje. El Señor no dijo que Él ha venido a enseñarnos una nueva doctrina. El Señor no dice que Él ha venido a darnos sabiduría. La Escritura dice que Él vino a darnos vida. Y la vida incluye todas las demás cosas, la vida de Cristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, la vida que estamos hablando justamente aquí. Esta vida divina, esta vida Zoe, que tiene sus propias particularidades. Así que, hermanos, es tan importante el que nosotros tengamos la responsabilidad, sí, en este año, de esforzarnos en la gracia. Eso nos pide la Escritura. Sí se nos pide un esfuerzo, pero es que nos esforcemos en la gracia, que nos esforcemos en conocer más la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros, porque en esa misma medida vamos nosotros a poder recibir los beneficios de esa vida. Así que el versículo 33 de Romanos 8 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, por si acaso, recordando, ¿no? Porque a veces nosotros como cristianos todavía podemos estar viviendo en una vida permanente de condenación. Y Satanás ahí sí es muy hábil,
para estar permanente y continuamente sacudiéndonos o acusándonos de nuestra vida pasada, de lo que hicimos y de lo que no dejamos de hacer. Pero aquí el Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, pues muy bien, Dios nos ha justificado por la obra preciosa de su amado Hijo Jesucristo. No hay más para ti y para mí. Dios nos justificó a nosotros no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de su Hijo. La sangre de Cristo, ¿verdad? Fue lo suficientemente valiosa para el Padre para pagar todos los pecados de todos los seres humanos. Fíjate que yo creo que una gota de la sangre de Cristo hubiese sido suficiente como para que efectivamente se paguen todos los pecados de los seres humanos. Pero sin embargo, el derramamiento de la sangre de Cristo implica el derramamiento de la vida y del amor que Dios tenía para todos y cada uno de nosotros. Dios no nos quería dar solamente una gota de la sangre de Cristo. Dios nos quería dar la vida entera de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Él mismo se dio a nosotros mismos por medio de Jesucristo, su propia vida. Él se dio a nosotros. Ese es el regalo que efectivamente nosotros debemos de alguna manera recibir. Es decir, ya no debemos bajo esta figura estar interesados en el galardón, sino en el galardonador. Dios es nuestro galardonador. Esa vida que efectivamente nosotros hemos recibido es la vida que necesitamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios nos justificó a todos nosotros por esa vida. De ahí que Satanás ya no tiene parte en esta circunstancia. Como dice la propia Escritura, no deis lugar al diablo. El diablo, el único lugar que tiene es el que nosotros le demos dentro de su jurisdicción llamada carne. El diablo todavía tiene poder en la carne. El diablo todavía tiene jurisdicción en la carne. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, y por eso la Escritura nos conmina a caminar en el Espíritu, porque en el Espíritu Satanás no tiene jurisdicción. El Espíritu es la jurisdicción de nuestro Padre. El Espíritu es la jurisdicción de Cristo. El Espíritu es la jurisdicción de los ángeles de Dios. El Espíritu es la jurisdicción de todas las cosas buenas que efectivamente le pertenecen a Dios y que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido entregadas por nuestro Padre. Entonces recordemos que para este próximo año, por la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, ya que nos ha dado todas las cosas, ya efectivamente nosotros no podemos caer en la trampa y en el engaño del enemigo de que se nos acuse, ¿verdad? Por circunstancias o situaciones de nuestra vieja criatura que ha sido colocada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz y efectivamente ha sido sepultada, ¿verdad? En donde debe estar. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Dios es el que justifica. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Fíjate, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Verdad? Ya sabemos que Satanás no nos puede acusar porque efectivamente nosotros hemos sido justificados por Cristo. Ahora sabemos que tampoco Satanás nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, dice la Escritura. Es decir, Cristo ya fue condenado por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario realmente estaba reservada para ti y para mí. Esa muerte, la muerte de Cristo en la cruz, no era una muerte que él merecía. No era una muerte que efectivamente él merecía desde la perspectiva de que estaba muriendo por sus pecados. No olvidemos que Cristo murió por los pecados de todos y cada uno de nosotros y Cristo jamás pecó, porque todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Cristo era nacido de Dios. Por tanto, no pecaba y tampoco podía pecar. Fíjate que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar.
Y todo el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Dios no se puede ir contra su propia sustancia. Dios no se puede ir contra su propia santidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que condenará a los hijos de Dios? Si Cristo ya murió, Cristo ya pagó la condena por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo aquello que por nuestra maldad, por nuestro pecado, efectivamente nosotros debimos haber pagado. Y cuando hablamos por nuestra maldad y por nuestro pecado, hablamos por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin que esto, por supuesto, hermanos, implique el hecho de que como ya todo está pagado, entonces hagamos lo que queramos. No, porque eso sería muestra de que efectivamente el Espíritu no está operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que efectivamente, en la medida en que la vida de Cristo se va impartiendo a nuestra alma, hay algo que efectivamente comienza a derramarse dentro de cada uno de nosotros, y es la santidad de Cristo en nuestro corazón. De ahí que efectivamente nosotros de alguna manera estamos cada día un poco más molestos o más enemistados con lo que pueda significar el pecado. No que no pequemos, porque cuando lo hacemos, pues ya por supuesto que no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero sí que efectivamente nosotros, si algo anhelamos ahora en nuestro corazón, es que la vida de Cristo se vaya formando dentro de todos y cada uno de nosotros, que la santidad de Cristo sea una realidad en nuestro corazón, y es nuestro deseo el que podamos, por supuesto, hacer y caminar en la voluntad de Dios. Pero ahora sabemos que la voluntad de Dios, ¿verdad?, es nuestra santificación, y cuando habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, habla de que la voluntad de Dios es nuestra cristificación. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado dentro de todos y cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí es cuanto más de la vida preciosa de su Hijo efectivamente va a encontrarse dentro de nosotros. Pero sin embargo vivimos momentos difíciles en donde de alguna manera la fe se apaga, y la fe no es algo que efectivamente yo tengo de mí mismo. La fe es Cristo mismo, la fe es un fruto del Espíritu. Alguien decía que cuando el Señor vuelva a esta tierra, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cuánto de Cristo habrá en la tierra? ¿Cuánto de la manifestación de Cristo, verdad, o la manifestación de la fe que viene a través de la vida de Cristo todavía se encontrará en la tierra? Pues estamos viviendo momentos malos, estamos viviendo momentos difíciles, estamos mirando nosotros un deterioro cada día mucho más profundo de la sociedad, estamos viendo un deterioro terrible de la familia, estamos viendo, ¿verdad?, un deterioro terrible efectivamente de todos los valores que antes nosotros podíamos haber tenido. ¿Y es por qué? Porque la maldad del mundo se sigue multiplicando. Y la maldad del mundo se comienza a multiplicar desde el corazón, así como Cristo nace en el corazón y crece efectivamente impartiéndose en nuestra alma. También la maldad del mundo se deja ver más mala dentro de todos y cada uno de nosotros, porque el problema del ser humano no son las cosas externas, el problema del ser humano es del corazón. De ahí que efectivamente, como dice la Escritura en el libro de Santiago, del corazón es que salen las envidias, del corazón es que salen las guerras, del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas ideas, del corazón salen los celos y cualquier cosa perversa. Pero también del buen tesoro de nuestro corazón, que es la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros, salen las cosas buenas. Sale la vida del Señor, sale la vida del Espíritu. Así que el Señor fue condenado por nosotros, y la Escritura dice, más aún, Él también es el que resucitó. La resurrección de Cristo demuestra primero de que efectivamente el Señor resucita a su Hijo, ¿verdad? Primeramente por su propia santidad, por su propia justicia, porque Cristo jamás había pecado y por tanto la muerte no se podía enseñorear de él. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la muerte de Cristo
no fue por el pecado de Cristo, sino que la muerte de Cristo fue por nuestro propio pecado. ¿Qué significa aquello? Que la resurrección de Cristo demuestra claramente que efectivamente el Padre fue absolutamente satisfecho por el sacrificio y por el derramamiento de la sangre de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? En toda la justicia que demandaba de todos los seres humanos. Es decir, la sangre de Cristo fue suficiente y el sacrificio de Cristo fueron suficientes y efectivamente pudieron 100% satisfacer, ¿verdad? Toda la demanda de justicia que el Señor había pedido a todos los seres humanos. Y efectivamente eso hace, ¿no es cierto?, que el Señor resucite a su amado Hijo Jesucristo, porque ya que Él murió por nuestros pecados, entonces es más valiosa la sangre que Cristo derramó, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados fueron pagados y satisfechos por Cristo Jesús, lo cual es un regalo precioso y maravilloso. Entonces, el Señor resucitó, primero porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es justo, y segundo, porque efectivamente satisfizo, ¿verdad?, toda la demanda que había contra nosotros por el Padre. Y por eso es tan importante el que nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo. Porque solamente Cristo es capaz de satisfacer la demanda que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros por medio de la ley, a que efectivamente cumplamos todos sus mandamientos. Ya sabemos que el Señor dio los mandamientos y dio la ley, pero la Escritura nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley se nos revela a nosotros que somos pecadores, que somos incapaces de poder efectivamente agradar a Dios y que nadie por sus propios méritos ni por su propia justicia o santidad podrá ver a Dios, nunca. Eso es lo que nos muestra la ley. Entonces la ley nos revela que estamos literalmente muertos delante de Dios y que efectivamente nuestro destino es del infierno. Eso es lo que nos muestra la ley, pero no porque sea mala o perversa, sino porque la ley nos demuestra que nosotros somos capaces de cumplir sus demandas porque la ley es espiritual. Y es por eso que solamente el espiritual era capaz de poder cumplir algo espiritual. Y por eso es que el espiritual se hizo carne para poder venir y cumplir en el espíritu, ¿verdad?, todo aquello que efectivamente el hombre fue incapaz de poder cumplir. Entonces, el Señor, ¿verdad?, ahora dice la Escritura que Él resucitó, ¿verdad? Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso. No solamente que el Señor nos dio su vida para que esté dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo y pueda ser impartida desde nuestro espíritu a nuestra alma. Es decir, el Espíritu viene a habitar en nuestro espíritu humano, en el nuevo hombre que el Señor creó, y desde nuestro espíritu, efectivamente, el Espíritu de Dios imparte la vida de Cristo a nuestra mente, emociones, voluntad, a nuestra alma. Y nuestra alma, evidentemente, comienza a recibir todos los beneficios del Espíritu y también vamos a ver una consecuencia maravillosa dentro de nuestro estado físico, dentro de nuestra propia vida biológica también, mientras estemos en este cuerpo. ¿Ok? Pero el Señor dice que algo maravilloso, que Él no solamente que resucitó, sino que intercede por nosotros. Es decir, ya que Cristo pagó el precio por nosotros, ya que somos de Él, ya que somos nuevas personas, ya que somos nuevas criaturas, ahora Él intercede por nosotros. Es decir, todo este amor maravilloso de Dios para ti y para mí, en el versículo 35 se expresa y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta es, ¿quién nos ha separado del amor de Cristo? Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni este año ni el próximo. Nosotros contamos con, ¿verdad?, toda la obra de Cristo a nuestro favor y con la intercesión permanente y continua del Espíritu Santo a nuestro favor delante del Padre para que efectivamente Él nos esté acompañando firme y continuamente todos los días que todavía tenemos por vivir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el versículo 35.
¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la persecución? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso el peligro o acaso la espada? Fíjate, estas circunstancias, aquí tú suma cualquier problema que estés viviendo, enfermedad, escasez económica, lo que sea. Todas estas circunstancias, cuando no tenemos nosotros la vida de Cristo dentro de nosotros, tienen un propósito, y es separarnos del amor de Dios. Yo converso a veces con personas, y me imagino que ustedes también lo han hecho, y muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios puede decir que es amor? ¿Cómo Dios nos puede amar? ¿Cómo Dios puede decir que ama al mundo si mira cómo está el mundo? Mira cómo yo mismo estoy viviendo estas cosas. Mira lo que le está pasando a mi hijo. Mira cómo está mi salud quebrantada. Mira cómo está la situación de mi economía. ¿Cómo es que efectivamente Dios puede ser amor? Fíjate, estas cosas tienen la capacidad, cuando nosotros no conocemos a Cristo y no tenemos a Cristo, de separarnos del amor de Dios. Pero para los que conocemos a Cristo, estas cosas ya no nos pueden separar del amor de Dios. Pero aquí la Escritura dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso Cristo no es más grande que la tribulación? ¿Acaso Cristo no es más grande que la angustia? ¿Acaso que la vida que Cristo ha puesto en nosotros no es más grande que la enfermedad? ¿Acaso que Cristo no es más grande que la persecución? ¿Acaso Cristo no es más grande que el hambre, que la desnudez o que el peligro o que la espada que de alguna manera yo puedo estar teniendo que enfrentar o esté enfrentando? El amor de Cristo es más grande que cualquier otra cosa. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. En todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro o en espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero no se olvide que Pedro decía en otro lado que nosotros efectivamente recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel. Y aquí dice la Escritura que efectivamente nosotros somos más que vencedores por medio de aquel. Aquí estamos viendo ya nosotros el ejercicio de cómo la vida de Cristo se convierte para nosotros efectivamente en algo mucho más grande que las circunstancias que podamos enfrentar, y cómo los beneficios de esa vida, así como el apóstol, nos pueden hacer exclamar las mismas palabras. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó. Esto estaba viviendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ejerciendo su derecho a echar mano de la vida Zoe que había sido colocada en él. Si tú estás enfrentando tribulación, pues ya tienes la vida Zoe la que Pablo tuvo acceso. Y él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Él está hablando a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Él, como un miembro más del cuerpo de Cristo, está diciendo, chicos, yo he experimentado esta realidad de que en todas estas cosas, cualquier circunstancia que ustedes tengan que padecer, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de la vida que Cristo ha puesto, que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué el Señor te ha dado a ti para la tribulación? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado a ti para la angustia? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado a ti para la persecución? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado a ti para el hambre? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado a ti para la desnudez? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado para el peligro? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado para la espada? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado para las dificultades que efectivamente el mundo está enfrentando? Cristo. ¿Qué el Señor te ha dado para que tú puedas ir con tranquilidad, con seguridad y con victoria a enfrentar cualquier circunstancia este año que viene? Cristo. Si este año nosotros, por A o B motivos, hemos sido un poco descuidados de echar mano de esa vida eterna, pues ahora lo que resta es que conozcamos esa vida que el Señor nos ha dado, que es la que efectivamente nos da victoria sobre cualquier circunstancia o cualquier situación.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, somos más, porque Cristo es más que todo ello. Y la vida de Cristo está dentro de nosotros. Cristo es más que la peor enfermedad que tengas. Cristo es más que cualquier intervención que te deban hacer. Cristo es más que cualquier circunstancia financiera que estés padeciendo. Cristo es más que cualquier situación emocional que estés viviendo. Cristo es más grande que todo aquello. Cristo es más grande que tu corazón. Él conoce todas las cosas y Él está dentro de todos y cada uno de los otros. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, versículo 38, de que ni la muerte, si vamos a lo más profundo, ni la muerte, Cristo es mayor que la muerte, pues ¿acaso Él no venció la muerte? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra posición permanente, hermanos, es estar en Cristo. Nuestra posición permanente es ver a Cristo en nuestro espíritu, porque el amor de Dios está instalado en Cristo y nosotros nos tenemos efectivamente que anclar en Cristo. Nuestra alma tiene que anclarse en Cristo. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad tiene que estar anclada en Cristo. Y tú verás cómo el Cristo que está dentro de ti es más grande, más poderoso y más fuerte que cualquier circunstancia que tengas que enfrentar. Este nuevo año lo enfrentamos con el poder de Dios. Este nuevo año lo enfrentamos con el poder de Cristo en nuestro corazón. Este nuevo año estamos seguros que si Él está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.